noches. ¿Por qué no me acompañas a orar? Pones tu mano en el corazón. ¿Sí están conmigo? ¿Me acompañan? Decimos: Padre, en el nombre de Jesús, pedimos una revelación de tu verdad esta noche. Y pedimos también una revelación de mi condición espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Nos da gusto verles y buenas noches a todos los que nos siguen a través de YouTube. Pues yo te invito a que saques tu Biblia, que saques una hoja, que saques una pluma. Te voy a invitar a que en unos minutitos hagamos una tablita ahí, una lista de cosas, ¿verdad? Pero que te vayas preparando, tu Biblia, una hoja, una pluma. Si están en su casa, vete por una hoja, una pluma, tu Biblia, no pueden faltar esta noche. Y que obviamente podamos disponer nuestro corazón. Dile a la persona que está a tu lado: dispón tu corazón. Dile: no te duermas, dispón tu corazón. Y cuando has viajado en carretera hacia algún destino, estoy seguro que en algún momento, ¿verdad?, has visto a lo lejos, ¿verdad?, algo como que brilla, como si pareciera que es a lo largo del camino vas a encontrar un río, ¿verdad?, o un manantial. Y por más que avanzas y avanzas, yo me acuerdo que cuando era niño lo veía, así que salíamos a carretera, lo veía al final de la carretera y decía: ay, yo quiero estar ahí para ver qué hay, ¿no? Y nunca llegábamos a ese destino. ¿Por qué? Porque es un efecto visual, no hay una explicación científica, que cuando la luz atraviesa ciertas ondas de calor, se produce un efecto llamado espejismo, ¿verdad? O a lo mejor si has estado en algún ambiente como desierto, pues en esas montañas de arena, a lo lejos, ¿no?, llegas a ver como un lago, ¿no?, un manantial. Pero a esto se le llama espejismo. Di conmigo: espejismo. Y el espejismo es una ilusión óptica. Otra definición dice que es una realidad engañosa e ilusoria. Es una percepción equivocada de la realidad. ¿Por qué es una percepción equivocada? Porque te hace ver y te hace pensar que a ciertos kilómetros vas a llegar a un manantial, pero es un manantial que no existe. Por más que avances, no vas a llegar nunca a ese manantial. Otra definición dice que es una imagen o una representación engañosa de la realidad provocada en la mente y en la imaginación. Y yo quiero hablarte en esta noche acerca de que muchas veces vivimos espejismos espirituales. Di conmigo: espejismos espirituales. Y esto es aquella falsa ilusión de encontrarnos sumergidos en el agua de Dios, en los ríos de Dios, pero es una realidad engañosa. Di conmigo: ah, caray, ¿de qué se trata esto? Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Es una escritura fuerte, es una escritura que a veces es complicado de entender. Y está Jesús hablándole a sus discípulos y les dice: en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca te conocí, aléjate de mí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En la Reina Valera dice: aléjense de mí, hacedores de maldad. Y es una palabra fuerte, porque yo muchas veces me he preguntado: Dios, pero ¿cómo es posible
¿no? Que está hablando de gente que fluyó o que puede parecer que fluyó en el poder de Dios, que predicó, que enseñó, que dio clases a los niños, a los adolescentes, ¿verdad? Que estuvo en la iglesia, que nunca faltó, que echó fuera demonios. Y cómo una persona con tantas actividades, ¿verdad? Con tantas cosas que hacía, dice que Dios le va a decir: apártate de mí porque no te conozco. Y creo que esta es una realidad espiritual la que Jesús está hablando en este versículo, porque está refiriéndose a aquellas personas que estuvieron, di conmigo, que buscan la gracia para obrar. Ya nada más es la primera parte. Buscan la gracia para obrar, para moverse en su activismo, pero no dejan de depender de la misericordia de Dios para ser perdonados y para ser transformados en su poder, en su gloria, para ser transformados de su pecado, para ser cambiados en lo que tengan que cambiar. Es decir, aquellos que viven los beneficios, ¿verdad?, de la gloria de Dios, pero no están sumergidos en Dios. ¿Me estoy explicando? Y este es un versículo, este es un pasaje que nos debe confrontar, porque cuando estemos delante de Dios, yo quiero que el Señor nos diga, y el Señor me diga, y el Señor diga a nuestra familia: pásale, siervo fiel. ¿Quién espera eso? ¿Quién vive, verdad, para venir delante de Dios y que el Señor nos diga: pásale, siervo fiel? Yo creo que todos debemos vivir nuestra fe con una mirada a lo eterno para estar delante de Dios y escuchar estas palabras de amor. Que en medio de nuestros tropiezos, que por su misericordia, su gracia, el Señor nos diga: siervo fiel. Y yo creo que nadie espera las palabras que acabamos de leer en este versículo, ¿verdad? Apártate de mí porque no te conozco. ¿O alguien espera estas palabras? Y esta es una realidad, y esta es a lo que hoy en esta noche llamo un espejismo espiritual. Y le he puesto a esta plática espejismos o manantiales. Di conmigo: espejismos o manantiales. Y el espejismo espiritual es un engaño producido en la mente y en el corazón del cristiano. Ojo con esto, presta mucha atención. Es un engaño producido en la mente y en el corazón del cristiano por la ausencia de la verdad de Dios en su vida. O podríamos decir por la existencia de una verdad a medias de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el día de hoy podemos ver mucha gente que se congrega en ámbitos, reuniones cristianas, pero no conoce la verdad. Y te estoy compartiendo esto con todo mi amor, con todo mi corazón, lleno de amor, de gracia, ¿verdad? Y como decía Pablo, como alguien que pretende explicar algo que no ha alcanzado, ¿no? Sino que sigue esforzándose, que sigue luchando, que sigue avanzando, ¿no? Y esforzándose para buscar la presencia de Dios. Creo que como iglesia, y no solo como Amistad Las Torres, sino como el cuerpo de Cristo, la iglesia de México, la iglesia global, necesitamos entender que es importante conocer, di conmigo, conocer la verdad de Dios, pero no a medias. Necesitamos conocer y necesitamos vivir la verdad de Dios en su totalidad, en nuestro día a día. ¿Sabes? Porque el riesgo de vivir siguiendo un espejismo, imagínate que estás en el desierto, estás cansado, fatigado, 40 grados centígrados, y estás viendo un espejismo y caminas hacia ese espejismo con toda la esperanza, deseando encontrarte con un manantial que refresque tu vida. Y si al final estás persiguiendo un espejismo, ¿qué vas a encontrar? Nada.
Y entre más tiempo pasas en el desierto, lo único que va a alcanzarnos es la muerte, ¿no? Así de fuerte es este tema de espejismo espiritual. Y en el libro de Job, capítulo 2, versículo 8, hace referencia a lo siguiente. Voy a leer la Reina Valera del 60. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Está hablando de ilusiones, ¿verdad? Está hablando de ilusiones ópticas, espejismos. Está hablando que hay muchas vanidades en la vida, y si tú sigues o construyes tu vida tratando de alcanzar esas vanidades de la vida, que al final, como dice Eclesiastés, todo es vanidad, ¿no? Que al final va a ser una ilusión que no te va a llenar, que no te va a aportar, que no vas a invertir en lo eterno, que no vas a buscar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Dice que al final se apartan, su misericordia abandonan. ¿De quién está hablando? De la misericordia de Dios. Los que siguen ilusiones abandonan la misericordia de Dios. Este mismo versículo en otras versiones se refiere a aquellos que siguen a ídolos, ¿verdad? Que al final es una ilusión, ¿no? En la fe. Dice que los que siguen a los ídolos le dan la espalda a Dios. Los que siguen ilusiones le dan la espalda a Dios. Y seguir espejismos morales y espirituales, yo creo que ha sido un problema de toda la humanidad. Por eso la Escritura dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, porque en sus propios razonamientos, en sus propias opiniones, ¿verdad? Dice la Escritura que el corazón es engañoso. Entonces, cuando nos alejamos de la verdad de Dios y empezamos a fraguar nuestros propios argumentos para construir estilos de vida propios, entonces corremos el riesgo de estar en espíritu. Pero es que estoy en una iglesia, ¿no? Desde chiquito. Es que ya reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Está bien, pero no se debe apartar la verdad de nuestro corazón. No se debe apartar la verdad de nuestra vida. Aunque la sepamos, si no la practicamos, es una verdad no materializada, no cumplida. ¿Me estoy dando a entender? Y esta escritura nos dice eso. Acompáñame a Malaquías capítulo 2, versículo 17. En varios libros de escrituras del Antiguo Testamento vemos cómo Dios le demanda esto a su pueblo, porque se apartaron de la verdad, porque se fueron tras dioses falsos, porque se fueron tras costumbres, tradiciones paganas, porque se olvidaron de los caminos correctos, porque se olvidaron de mí. Y en este capítulo 2 de Malaquías, Dios le está exhortando al pueblo y está hablando de fidelidad, porque muchos estaban separándose, estaban violando el pacto matrimonial. Y en el capítulo 2, versículo 17 dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado?, contestó el pueblo. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos de Dios. Estoy leyendo la NTV. Todos los que hacen el mal son buenos a los ojos de Dios, y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de justicia? Y está hablando de cómo muchas veces negociamos con la verdad de Dios, ¿verdad? A lo bueno llamamos, a lo malo llamamos bueno, somos permisivos. Y a veces no, en esta ocasión no estoy hablando de una ideología, ¿no?, de corrientes del mundo. Estoy hablando con permisividad que muchas veces nosotros damos en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en los estilos de vida que llevamos, en las formas de buscar a Dios. Somos permisivos y nos dejamos de llenar de la verdad de Dios, nos dejamos de llenar de su palabra, nos deja de confrontar, y entonces es bien fácil
que sigamos nuestras propias opiniones. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? A ver, quiero ver manos, ahora sí. No me dejen solo en el campo de batalla. Es bien fácil cuando dejamos de ser confrontados con la voz de Dios, con su verdad. Ahora, yo quiero que hagas 2 columnas. Si tienes una hoja, si tienes tu celular, lo que sea donde tú puedas anotar. Y en la primera columna vas a poner hasta arriba espejismo. En la segunda columna vas a poner manantial. ¿Sabes? La señal de un espejismo espiritual, de una situación espiritual en esta condición, es que no damos fruto. Imagínate una higuera hermosa con sus hojas verdes, resplandecientes, tan grande la higuera, tan resplandeciente, que llamó la atención de Jesús cuando iba caminando por ahí. Llamó tanto su atención que Jesús se detuvo del camino, se acercó a la higuera porque vio sus hojas grandes, vio su raíz que aparentemente era fuerte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué buscó? Buscó un fruto. Y dice que Jesús se acercó, buscó un fruto. ¿Por qué no se acercó a una higuera seca? Porque evidentemente no iba a haber frutos. ¿Por qué no se acercó a una higuera, a una semilla? Porque no iba a haber frutos. Se acercó a aquella higuera que a la vista era lógico que podría encontrar un fruto. Era hermosa, era grande, era fuerte. Y me estoy refiriendo a tu vida espiritual y a mi vida espiritual. Conozco mucho, llevo años congregándome, no falto, pero cuando Jesús se acerca y se da cuenta que en esa higuera no hay frutos, entonces, es que es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios de principios inamovibles. Y cuando Dios te creó, y me creó y nos creó, nos dio la capacidad de dar frutos como parte natural de su creación. Génesis capítulo 1 dijo, cuando habló de la semilla, dice, y cada uno produzca conforme al fruto. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Conforme a la semilla que cada uno tiene. Cuando Dios nos creó, dijo que haya frutos, cada uno produzca, cada uno multiplíquese. Y me refiero a frutos espirituales, no solo biológicos. Nos dio esa capacidad. Entonces, si Dios es un Dios de principios inamovibles, cuando se acerca a la higuera y dice, esta higuera fue creada para crear un propósito, con un propósito, y su propósito era dar fruto, entonces esa higuera no está sirviendo. ¿Y qué hizo? La maldijo. Porque no estaba alineada al propósito natural del por qué fue creada esa higuera. Y pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Tú y yo fuimos creados para dar frutos. Tú y yo fuimos creados para venir delante de Dios, para presentarnos tal como somos, con errores, pero con una malla de gracia y de misericordia que es la sangre de Cristo, para que en medio de tus errores, de tus defectos, de tus tropiezos, aún en medio de todo eso, haya frutos. Porque dependemos de su gracia, porque dependemos de lo que Él hizo en esa cruz. Pero cuando no hay verdad de Dios, cuando no está operando la agua viva de Dios en nosotros, su verdad día a día, entonces esos frutos no existen. Entonces, en esa columna que tú hiciste, yo quiero que tú anotes algunas cosas o algunos momentos en los cuales podrías estar viviendo un espejismo espiritual. Y yo no te voy a decir, yo quiero que tú analices cuál es tu situación. Yo voy a dar ejemplos.
Y si a alguien le cae, pues ya lo anota, ¿verdad? Y si no, pues está bien, ¿no? Cuando haces tu devocional, pero no te llenas, sino que lo haces por cumplir un requisito, parte de tu checklist, ¿verdad? Del día, y terminas tu tiempo con Dios y no te llenas y no dices, ay, como que así como entraste, así saliste, igualito. Estás viviendo un espejismo espiritual, porque no estamos siendo llenados con su espíritu. Te llevas bien con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? No tenemos problemas, pero no hay comunión, no hay amistad, no hay lealtad, no hay fidelidad. Estamos viviendo un espejismo. Tus hijos viven en tu casa, ¿verdad? Hacen lo que tú les dices, pero no hay comunión con ellos. No hay confianza. No te dicen sus batallas, no te dicen sus luchas. No puedes tener una confianza para dar un consejo. Es decir, hay total división. ¿Me estoy explicando? Entonces hay un espejismo. Porque aparentemente la realidad es buena, aparentemente el ambiente es bueno, pero no hay frutos. Estás en un ministerio padrísimo, es parte de la voluntad de Dios, parte del propósito de Dios. Les animamos siempre a servir, ¿verdad? Pero estás en un ministerio y estás vacío. No hay esencia. No estás escuchando la rema de Dios para tu vida, para la actividad que estás para la función tan importante que desempeñas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. No hay rema, no hay amor. Dice la escritura, Corintios, que cuando no hay amor, soy como una campana que hace ruido, ¿verdad? Nada más. Pero no hay esencia. Oras a Dios o tratas de orar, pero no te conectas, no haces clic con su presencia. Pero no faltas a ninguna reunión, insisto, por favor no me malinterpreten. Es importante, la escritura dice, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Es vital para nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando dejamos de oír la voz, cuando dejamos de ser llenos de su verdad, estamos viviendo espejismos. ¿Y sabes cuál es el peligro? Es que cuando perseguimos un espejismo, el activismo supera la esencia de lo que somos. Y cuando perdemos la esencia, presta atención, cuando perdemos la esencia de lo que somos, perdemos nuestra identidad de hijos. Y el título más grande que tú y yo podemos recibir no es un doctorado, no es una maestría. Insisto, jóvenes, estudien, prepárense. Dios les va a bendecir, les va a abrir puertas. Pero el mayor título, el título más importante que tú y yo hemos recibido en la vida, se llama ser un hijo y una hija de Dios. ¿Sí lo crees? El problema y el riesgo es que entonces cuando yo pierdo mi esencia, cuando yo persigo espejismos, cuando pierdo la esencia, pierdo mi identidad de hijo, y entonces regreso al versículo que leímos hace unos minutos, al principio, y entonces ¿qué pasó con ellos? Que oraron, que predicaron, que echaron fuera a los enfermos, vivían bajo la sombra de la gracia, pero perdieron la esencia de ser hijos. Porque Jesús dijo, apártate de mí porque no te conozco. Cuando somos hijos, el Señor te va a decir, siervo fiel, hijo amado, te esforzaste, peleaste la batalla de la fe, te quedaste hasta lo último, ¿verdad? Y tienes preparado una corona de vida. Porque en medio de tus errores viviste bajo la gracia y la misericordia. ¿Me estoy explicando? Ese es el grave riesgo.
de vivir un espejismo espiritual. Ahora, la pregunta que te hago esta noche es, ¿estás viviendo espejismos o manantiales? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo estas ilusiones ópticas? Porque al final del camino, las consecuencias las vamos a tener nosotros y los que vienen atrás de nosotros. Yo oro y yo no quiero escuchar palabras de hijos que digan, sí, cuando era niño iba a una iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, vengo de una familia cristiana, sí. No hay esencia. Se perdió la identidad de hijos. Estuvieron expuestos a un manantial, pero ellos siguieron espejismos. Y a veces me he acercado durante este tiempo que hemos podido servir al Señor, me he acercado con gente que se ve que es un caos, ¿verdad? Y quieres acercarte para ayudar, para mostrarles a Jesús. Y haces una pregunta como, ¿cómo están? ¿No? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? O sea, quieres como que te abran la puerta para que tú puedas ministrar o tú puedas ayudar, ¿no? En medio de lo que está en tus manos y en medio de lo que el Espíritu Santo te permita hacer y ellos te den chance de poder ayudar. Y muchas veces te dicen, todo bien, todo está perfecto, ¿no? Todo está maravilloso, padrísimo, qué bueno, ¿verdad? Y de repente te enteraste porque ministraste al hijo, ¿verdad? Con un corazón roto por cosas que acaban de suceder en el hogar y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo ministré esto? Y pregunto y me acerco y todo está perfecto y maravilloso. Porque a veces nos dejamos llevar por esas ilusiones espirituales, espejismos, que nos impiden ver la realidad espiritual, la condición espiritual de mi vida y de mi familia. ¿Me estoy explicando? Pero vez tras vez, Dios en su palabra hay promesas y Dios declara su palabra sobre nuestra vida y vez tras vez Él nos dice, voy a convertir el desierto en aguas, voy a convertir el lodo, ¿verdad? Los pantanos, los voy a convertir en manantiales de aguas vivas. Vez tras vez, Dios nos da promesas donde convierte aguas muertas, espejismos, en ríos donde va a fluir vida, donde va a fluir esperanza, donde va a fluir restauración. Vez tras vez en la Escritura Dios declara esa palabra y esa promesa sobre tu vida. Pero mientras sigamos persiguiendo espejitos, ¿no? O espejismos, no vamos a permitir que sus manantiales llenen nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Estás conmigo? Mientras sigamos esas ilusiones, esos momentos, no vamos a dejar que sus ríos nos llenen, que sus ríos nos inunden. Porque estamos en el cascarón, ¿no? Estamos en la superficie. No entramos a lo profundo de su presencia. No dejamos que su verdad nos penetre. Y quiero hablarte de dos cosas que creo importantes. En esa columna que tú hiciste y donde dije ejemplos, nada más así, ¿verdad? Yo te pido que la medites, que te metas a orar aún con esa lista. Dios, revélame si estoy viviendo espejismos, si mi fe no es verdadera. Porque muchas veces la gente cuando pasa por pruebas se aleja del Señor porque su fe se derrumbó. Porque cuando Jesús nos enseña de la parábola de las semillas, dice que manda semillas y los afanes ahogaron la semilla y las preocupaciones ahogaron la semilla y no da fruto. ¿Por qué? Porque no dejamos que creciera, ¿ok? Entonces, que hagas esa lista y que digas, Señor, revélame esta situación. Y que en la columna de manantiales que tú puedas poner, bueno, en estas áreas hay aguas vivas. Están fluyendo manantiales, ¿no? O cómo conviertes ese sequedal
ese espejismo, ¿cómo lo conviertes? ¿Qué acción vas a hacer para convertirlo en un manantial? ¿Ok? Es muy fácil, es muy fácil venir y escuchar, pero hacer y ejecutar es donde muchas veces nos quedamos a medias. Entonces yo te animo, te invito para que lo podamos hacer en nuestra área individual, ¿no? En lo profundo, en lo secreto con Dios. Dos puntos, dos pilares que creo fundamentales y vitales para esto. Número uno, Juan capítulo 8, versículo 31. Si alguien me puede ayudar del equipo de alabanza, ya para que vayamos cerrando, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Un principio básico que Jesús nos enseña. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles ¿a qué? ¿A qué? A mis enseñanzas. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Primer punto. Di conmigo, satúrate de la verdad de Dios. Necesitamos saturarnos de su verdad. Día y noche. Somos complicados los seres humanos. Alguien de aquí es bien fácil y se lleva con todo el mundo y bien, le cae bien a todos y wow, ¿no? Somos difíciles, querida iglesia. La naturaleza humana nos hace complicados en nuestro día a día, en nuestro trato con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea. Necesitamos saturarnos de la verdad de Dios. Necesitamos evitar que esos pensamientos de pecado, de rebeldía, de egoísmo, de vanidades, de lo que tú quieras, evitar que de pronto salgan, pero ¿cómo? Con una renovación de su palabra. Hay muchas veces, yo quiero hacer cierta cosa, pero no está tan bien, y entonces la verdad de Dios me confronta y te dice, aguas, que tu palabra hable verdad. Aguas, que tus pensamientos estén llenos de pureza, de santidad. Aguas, que lo que digas sea para bendecir a otros y no para maldecir. Necesitamos estar saturados de su verdad. Por eso la escritura cuando dice medita en la ley de Dios de día y de noche y no se aparte esta palabra de tu boca y todo lo que hagas te saldrá bien, más allá del que muchas veces usamos esa palabra para conseguir éxito, más allá de eso, la aplicación correcta es: Señor, porque te necesito, porque soy frágil en mi carácter, porque soy frágil al momento de decidir, al momento de vivir, al momento de tomar decisiones. Necesito tu verdad que me sature para que ríos de agua viva fluyan. Entonces, primer punto, satúrate de su verdad. No nos cansemos de buscar su palabra, no nos cansemos de meditar en ella, porque es bien fácil cansarse. Es bien fácil olvidar la escritura, ¿verdad? Es bien fácil dejar de llenarnos. Satúrate. Punto número 2, Juan capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. ¿Cuál verdad? La verdad de que estás siguiendo un espejismo y no te has dado cuenta.
¿Cuál verdad? La verdad que necesitas reconciliarte. ¿Cuál verdad? La verdad de que eres un pecador y necesitas a Jesús. ¿Cuál verdad? La verdad de que necesitas clamar por su misericordia. ¿Cuál verdad? La verdad que necesitas reconciliarte con tus hijos. ¿Cuál verdad? La verdad que necesitas ir y sanar el corazón de la gente que has lastimado. Segundo punto, necesitamos llenura del Espíritu Santo. Constantemente. No podemos cambiar con una clase de motivación personal, ¿no? No podemos ser mejores con una clase de coaching. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Constantemente. Ya fuiste lleno una vez más. Bueno, sigue llenándote, porque si no te vas a vaciar. Sigue buscando esa llenura. Necesitamos ser una iglesia que busque constantemente ser llenos de su presencia, porque solamente así dice que nos va a conducir a la verdad, para dejar los espejismos y ver verdades absolutas que nos llenen de vida. Y termino con esto. Segunda de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Dice que está el profeta Eliseo. Elías fue arrebatado, ¿verdad? Puedes leer los versículos. Eliseo, discípulo de Elías. Eliseo toma el lugar del profeta. Y viene la gente al profeta y le dice: tenemos un problema, Señor. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Un ambiente agradable, un entorno pacífico aparentemente, pero no hay frutos. Un espejismo, una higuera sin frutos, muy bonita, pero sin frutos. Y eso estaba causando problemas en esa ciudad. El agua es mala y no hay frutos. Eliseo les dijo: tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Le llevaron el recipiente, lo agita, echa la sal sobre las aguas. Esto dice el Señor: yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Desde ese entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. El profeta usó la sal para purificar el agua. El profeta de profetas, el más grande profeta de todos los tiempos, llamado Jesús, ¿sabes cómo se refirió cuando pensó en ti y en mí y en su iglesia? Como di conmigo, la sal. Somos la sal para purificar las aguas contaminadas de este mundo. Y yo no sé si te lo crees, pero fuiste creado para purificar las aguas de tu colegio, de tu familia, del entorno donde te encuentras, del ministerio donde estás, la gente a la que le sirves. Fuimos creados para purificar las aguas. Pregunta final: ¿espejismos o manantiales? ¿Qué estás viviendo? ¿Por qué no te levantas y vamos a orar juntos? Vamos a tomar un minuto para sumergirnos en la presencia de Dios antes de ser despedidos. Entonces, despabilate, ¿verdad? No te duermas. Estamos por terminar. Y creo que siempre digo que la parte más importante de toda reunión es esta, porque tú te vas a conectar con Dios. Porque no es lo que yo te diga, es lo que tú vas a hacer delante de la presencia de Dios. Te puedes olvidar de lo que yo acabo de decir, pero lo que tú hables delante de la presencia de Dios no se te va a olvidar. Y lo que Dios escuche de tu corazón esta noche, ¿qué crees? A Dios no se le va a olvidar. ¿Estás conmigo?
¿Por qué no cierras tus ojos y entonamos un canto y nos sumergimos en esta presencia, Espíritu Santo? Venimos a buscarte a ti, Jesús. Venimos a buscar tu rostro, que reveles a cada uno, Señor, aquellas ilusiones espirituales que hemos estado siguiendo. Espíritu Santo, susurra a nuestro corazón, susurra a nuestros pensamientos. En esta noche abrimos nuestro entendimiento. Queremos oírte, Padre. Alzo mis ojos a ti, autor de mi fe, y alzo mis manos a ti, y alzo mis manos a ti. Dios, te buscamos, Dios, te buscamos. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Un torrente fluirá, al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas. Y dile: Señor, necesito de tus aguas. Padre, no quiero vivir en una falsedad. No quiero vivir en espejismos espirituales. Quiero seguir tu verdad. Quiero seguir el manantial. Quiero sumergirme en tu manantial, en tu presencia, en tus ríos de agua viva que fluyan en mi interior, que cambien mi forma de ser, que cambien mi forma de vivir, que me lleven, Señor, a vivir una realidad espiritual de transformación, de renovación, de vida en mi casa, en mi familia, en la iglesia. Señor, queremos funcionar, Padre, de forma alineada a tu verdad, de forma correcta, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, para extender tu reino. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname del Espíritu Santo, porque solo no puedo, porque solo me he equivocado. Lo he intentado muchas veces, pero siempre fallo, y hoy me doy cuenta que necesito una llenura de tu Espíritu, una llenura de tu presencia, en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Tú eres la fuente, Cristo la fuente. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Un torrente fluirá, al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas. Ríos en el desierto que fluyan, ríos en el desierto que fluyan, ríos en el desierto y traen libertad. Que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Nos acercamos a ti,
tú eres la fuente, Cristo la fuente, y nos acercamos a ti, y nos acercamos a ti, tú eres la fuente, Cristo la fuente. Wow, qué palabra realmente nos llevamos el día de hoy y hemos sido retados a estar viviendo en nuestro día a día en manantiales y no en espejismos. ¿Fuiste retado el día de hoy? Pues yo te quiero retar aún más a que realmente pongamos estos pilares, como nos comentó Gerardo, de saturarnos de la verdad de Dios y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Así que te animo a que sean pilares en nuestra vida diarios para vivir en esos manantiales y manantiales de Dios, ¿no? Entonces, pues familia, es un gusto haber estado con ustedes, recibir la palabra juntos de Dios. Y pues yo solo te quiero dar otros últimos anuncios, si gustas tomar tu asiento un ratito más. El primero de ellos es que tenemos el libro del mes. Este se llama El Evangelio según Dios y es del autor John MacArthur. Entonces este libro también será de gran bendición para tu vida, así que te invitamos a que lo puedas adquirir en la librería con un precio especial y no se te olvide apartarlo. Asimismo tenemos eventos especiales este fin de semana y el grupo Jobs, que ahorita ya está haciendo de más de 25 años, de 25 años en adelante. Es una cena de alcance este sábado a las 6 de la tarde. Va a ser en el restaurante Divara, que se encuentra en Plaza Palmas. Entonces, si tú tienes más de 25 años, asiste, ven, invita a alguien más y únete al grupo de Jobs. Más información estará en el grupo de redes sociales. Tenemos oradores invitados que son Paco y Patti. Entonces, apúntate con Oda. Oda, ¿dónde estás? Ahí está, su mano. Entonces, si tú quieres asistir o pedir más información. Y también grupo de Get Up. Si tú tienes hijos de 11 a 13 años, van a tener un evento especial, un picnic a las 10 a.m. en el Parque del Arte con una cuota de recuperación de 20 pesos y es a las 10 a.m. Así que apúntate con Mari Cruz. ¿Estás por aquí, Mari? Si no, algún apoyador, con gusto nosotros te podemos dar más información. Y también hay otros eventos de redes sociales de otros grupos de jóvenes. Entonces, estate pendiente en Facebook y pues sería todo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y pues Dios te bendiga muchísimo.